Quiero comenzar este compartir saludando a todos los padres de nuestra iglesia, a todos los queridos padres de la Iglesia Cristiana Camacho, luchadores, valientes, que buscan caminar este, este camino, valga las redundancias, del Señor, que es un camino angosto, que es un camino trabajoso, que es un camino difícil, pero que sabemos que es un camino que nos conduce a la vida, ¿no? La verdad que esta es la primera vez que me toca compartir el Día del Padre y he estado meditando y pensando mucho qué poder hablarles a ustedes el día de hoy. Y cuando lo ponía en oración, meditaba un poco en realmente todos los errores que yo puedo haber cometido como padre, ¿no? A lo largo de mi vida. Como saben, yo tengo dos hijos, Martín y Micaela, y la verdad que ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? La verdad que un hombre no nace equipado de alguna manera para ser padre. No, de repente no somos como las chicas que hasta físicamente nacen preparadas para ser madres. El hombre, el padre, aprende en el camino a hacerlo, ¿no? Y como todo proceso de aprendizaje, cometemos fallas y cometemos errores, ¿no? De hecho, un hombre no nace con un instinto paternal. Y no sé si yo soy el único acá presente, pero la verdad que cuando nació mi primer hijo, yo me sentía que no estaba preparado para ser papá, que tenía, que incluso hasta me costaba mucho pasar tiempo con él cuando era niño, ¿no? Y la verdad que los que hemos tenido la oportunidad de ser padres y conocer a Cristo, sabemos que en este proceso de aprendizaje lo que nos diferencia de alguna manera del mundo es que tenemos este modelo que es Dios en nuestras vidas. Tenemos una referencia, tenemos alguien a quien imitar, alguien a quien copiar, alguien a quien ver cómo se conduce con sus hijos e intentar nosotros como padres tener ese mismo comportamiento, ¿no? Eh, yo hace unos meses saqué mi DNI de papá. Mi hijo cumplió 18 años y ya era mayor de edad. Y yo meditaba esta mañana, esta semana, perdón, eh, este camino como papá que he vivido, ¿no? Que como les dije ha sido plagado y yo creo que de menos a más, o mejor dicho, he mejorado como padre en este caminar, ¿no? Eh, y este es el primer aprendizaje que nosotros tenemos que tener como papás, ¿no? Que es reconocernos que hemos cometido errores como padres, que hemos fallado, que no hemos estado a la altura. Y es raro, ¿no? Porque hoy día podríamos pensar, es el Día del Padre, deberíamos compartir de repente del ejemplo que es Dios para nosotros en nuestras vidas. Es un momento de felicidad, es un momento de saludarnos, de abrazarnos y de besarnos. Pero el Señor ponía en mí este sentir de poder analizarnos, que sea un día, no para, y también para celebrar, pero como padres, para que podamos realmente girar hacia nosotros y pensar qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho tan bien y qué podemos mejorar de acá para adelante. Porque seguro que nos hemos equivocado. Nosotros tenemos un Dios perfecto, con mucha sabiduría, con amor, con comprensión, con misericordia, con disciplina y con humildad. Todas estas características que Dios tiene, que nosotros como sus hijos tenemos que anhelar tener en algún momento de nuestro caminar. Por eso, al tener un Dios como lo tenemos nosotros, tan bueno conmigo y contigo,
Tantas veces que le hemos fallado, tantas veces que nos hemos arrodillado y le hemos pedido perdón por los pecados que hemos cometido. De hecho, ese transitar nos debe enseñar como padres sobre el perdón. Si algo nosotros, sus hijos, tenemos que haber aprendido es el perdón que ha tenido nuestro Padre con nosotros. Y el proverbio 28:13, que es un proverbio muy conocido, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto pasa primero por un proceso de reconocer que hemos pecado genuinamente, confesar que nos hemos equivocado y reconocer que hemos fallado. Es el punto más importante de un creyente. No vamos a poder cambiar si es que primero no reconocemos nuestras fallas. Y es por eso que hoy, en el Día del Padre, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a nuestros hijos por haberles fallado. Yo le tengo que pedir perdón a Martín, a Micaela. Y dicen que sobre todo a tu hijo mayor. Muchas veces los errores más grandes se cometen con tus hijos mayores. Perdón por no escucharlos, por ignorarlos, por hablarles mal, por hablarles fuerte, por juzgarlos, por no llevarlos al Señor. Por eso creo yo que este es el momento de pedirles perdón por haberles fallado, por no haber estado a la altura como padres. Nosotros sabemos que como padres debemos ser un ejemplo para nuestros hijos y siempre nuestro accionar y nuestro caminar como hijos de Dios tenemos que pensar que somos un ejemplo para ellos. ¿Y un ejemplo de qué? Principalmente de tener una relación con Dios. Tenemos que, y en el caminar a veces un creyente pasa por momentos de bajones, momentos de que tenemos una relación muy estrecha con Dios, momentos que de repente distintas circunstancias nos alejan un poco del Señor, pero nuestros hijos tienen que ver que nosotros estructuralmente amamos a Dios, queremos seguirle, con nuestras fallas, con nuestros tropiezos, pero queremos persistir y resistir en los caminos de Dios. Nuestros hijos no pueden ver dudas en nosotros al respecto. Pueden ver, seguro, momentos de flaquezas, de debilidades, como todos sus hijos lo tenemos. Pero ellos tienen que tener un ejemplo acá, en esta tierra, en nuestras casas, de padres dedicados al Señor. Debemos ser padres que amen a Dios, que tengan una relación genuina con Él, que lean la palabra, que oren, que se congreguen, que seamos los primeros hermanos en querer venir acá, que no nos tengan que traer empujones, que nosotros seamos ese ejemplo, porque en buena cuenta, hermanos, sobre nosotros como padres cae una enorme responsabilidad que no podemos evadir, que es ser proveedores espirituales de nuestras casas. Hay ejemplos en la palabra de buenos padres y de malos padres. Y de malos padres enormes hijos de Dios. Hay un ejemplo que yo siempre recuerdo, que es el ejemplo de Job, este versículo donde habla
de que él ora por sus hijos, ¿no? Y está en Job 1:5. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. O sea que tenía varios hijos para practicar, la verdad, para intentar ser mejor padre. Y en Job 1:5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué hermoso, y analicemos este versículo, ¿no? Habla de levantarse por la mañana y ofrecer holocausto. Habla de orar por sus hijos sin saber ni siquiera que habían pecado. Tan solo con la posibilidad de que pudiesen pecar, él los tenía en oración. O de blasfemar de Dios en sus corazones. Ahí, en lo más profundo, donde solamente lo sabes tú y nadie más. Y acaba el versículo con, y de esta manera lo hacía todos los días. El fundamento de un hijo de Dios es estar cerca de Dios todos los días. Miren ese ejemplo de padre. Y la valla es alta en los caminos del Señor. Dios no aspira a que sus hijos sean mediocres padres. Dios aspira lo más alto para nosotros, lo mejor para nosotros. Él no se conforma con una mediocridad. Él quiere todo para nosotros. Y esta primera y más importante responsabilidad como padre de ser proveedores de nuestras casas, no solo en lo natural, sino principalmente en lo espiritual, lo dice la palabra en 1 de Timoteo 5:8. Y es una palabra fuerte que nos hace meditar. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto particularmente lo dice por el ámbito espiritual. Debemos proveer en nuestra casa con acciones y con ejemplos. Y acá creo yo, al menos yo, y no sé si ustedes, en este punto sí tengo que pedirle perdón a mis hijos por no haber estado a la altura, muchas veces, de ser un proveedor espiritual en la casa. Y de repente porque tienes una esposa que te cubre en esa área, a veces puedes bajar los brazos y distraerte. O usar como excusa que trabajas 10 horas, que tienes muchos problemas, que llegas muy cansado a tu casa y evades esa responsabilidad. Pero lo más hermoso, hermanos, es que como hijos de Dios sabemos, así como cuando vinimos a los pies del Señor, que las cosas viejas pasaron. Lo dice su palabra en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todos los errores que podemos haber cometido, estamos en momento para cambiar, para mejorar. Yo le comentaba a la pastora que yo sentía que todos los errores que yo cometí con mi hijo mayor, ahora no los estoy cometiendo con mi hija menor.
que he aprendido en este proceso de ser padre, a mejorar, a cambiar. Nosotros podemos cambiar, todos podemos cambiar, pero lo primero para tener ese cambio genuino es reconocer que hemos fallado. Si no, no vas a poder cambiar. Si tú no asumes tu responsabilidad como padre y dices, sí, no di la talla en este aspecto, reconozco que he fallado, recién ahí podrá haber un cambio en ti. Si no, no. El ser nosotros un ejemplo para nuestros hijos es una de nuestras mayores responsabilidades como padres. Por eso la palabra lo dice en Primera de Crónicas 6, 11 y 12. Dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Debemos ser un ejemplo para nuestros hijos, pero tenemos que contarle a nuestros hijos qué hizo Dios por nosotros, cómo nos cambió. Contarles la experiencia de ser hijos de Él. Porque va a llegar un momento que ellos comiencen a tomar sus propias decisiones. Y de repente ya no estemos nosotros. Otra de las cosas de ser padres es que no podemos retroceder el tiempo. Yo no puedo ya vivir cuando Martín tenía 6 años, 7 años, 4 años y subsanar los errores que cometí. Ya no puedo. Por eso los padres que están acá, que tienen niños chicos, están a tiempo de tratar de no cometer los errores que nosotros los padres más grandes cometimos. Cuéntale a tu hijo qué hizo Dios por tu vida. Que no olvidemos las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. En Proverbios 22, 6 dice, y este es un versículo muy conocido, que lo leen los padres cuyos hijos son grandes y que se pueden haber apartado en algún momento de los caminos del Señor. Este es el versículo que leemos los padres. Y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Perdón, hermanos. Debemos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, nosotros como padres. Uno puede tener hijos grandes, yo viviré esa etapa. Hijos que de repente son profesionalmente exitosos, en mayor o menor medida, pero apartados de los caminos del Señor. Y eso debe ser un dolor muy grande para los padres. Por eso, esta es nuestra gran responsabilidad. Esto es nuestra gran encomienda como padres, es guiarlos a Dios, guiarlos a los caminos del Señor, no solamente con declaraciones, sino con ejemplos. Y hay muchas cosas más que tenemos que aprender. Yo quería resumir las cosas que yo en mi experiencia como papá había aprendido y que me habían costado aprender. Decía yo, de repente puedo ayudar a los padres de hijos más pequeños a no cometer los errores que yo cometí.
porque como les dije, no puedo retroceder el tiempo para subsanar mis errores. Tenemos que aprender que no tenemos hijos perfectos. El primer paso que tenemos que aprender a los que son padres de niños de 3, 4, 5, 7, 10, 15 años, es que nosotros tenemos más conocimientos, más experiencias, más sabiduría espiritual que nuestros hijos. Y a mí me pasaba cuando yo hablaba con mis hijos, cuando tenían 5, 6, 7 años, y yo esperaba que en esa conversación tuviera una persona adulta enfrente mío. Y era un niño. Y me molestaba porque no estaba a la altura de esta conversación, o de mis expectativas, o de lo que yo quería y de lo que yo deseaba, en mi propio estándar. Y ellos no podían, porque no tenían la edad, porque no era su momento. Es normal que nuestros hijos cometan errores. Es normal que rompan cosas. Y ahora no estoy dando una licencia, chicos, para que se vayan con todo, ¿no? Pero es normal que pierdan las cosas, que fallen, que no sean perfectos. Ellos no están obligados a llenar nuestras expectativas, pero nosotros sí. Yo pensaba esta semana todos los errores que podían haber cometido mis hijos y la lista era grande. Pero son imperfectos. Yo soy imperfecto. Ustedes son imperfectos. ¿Por qué los tengo que juzgar? Si yo soy el principal responsable a veces de sus errores. Otra cosa que nos pasa como padres es que nosotros deseamos que ellos vivan la vida que nosotros no tuvimos. Deseamos que ellos hagan o tengan lo que nosotros no hicimos o no tuvimos. Y tampoco es justo. Porque ellos tendrán su propia vida. Yo creo que el anhelo nuestro y genuino es que ellos sean hijos de Dios. Ese debe ser nuestro deseo. Ese debe ser nuestro deseo. Reconozcamos que nuestros hijos pueden fallar, que pueden ser imperfectos. Tengamos el perdón con ellos, como Dios tiene el perdón con nosotros. Este es un versículo que mis hijos se lo saben de memoria, por algo se lo deben saber. Está en Colosenses 3:21, muy de moda por los chicos. No sé si ya salió. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cada vez que hay un momento de tensión sale este versículo en mi casa. Muchas veces les ponemos mucha presión. Muchas veces le exigimos mucho. Y por eso también tenemos que pedirles perdón. Pero es difícil, ¿ya? Porque así como sabemos que no son perfectos y que pueden fallar como nosotros, al mismo tiempo como padres tenemos que saber que la disciplina en nuestros hijos es importante. Así como Dios nos disciplina a nosotros y nos corrige y nos enseña y nos muestra el camino adecuado, nosotros como padres también tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Y acá yo viví un proceso también y quiero contarles porque cuando Martín era muy chico yo pues quería ser el papá
cool, ¿no? El papá chévere, el que no, el que conmigo se divertían, conmigo la pasaban bien y no asumí esa responsabilidad de la disciplina. Yo decía, eso se lo dejo a la tía. Yo me salvo de eso. Es lo que pensaba cuando fui padre en los primeros años de mi hijo mayor, ¿no? Y eso nos cuesta. Yo quería contarles esto porque seguro que a ustedes en algún punto les ha pasado lo mismo. Nos cuesta ser disciplinados con nuestros hijos, porque creemos que vamos a distanciar nuestra relación con ellos. Y no tiene nada que ver. Todo lo contrario. Miren el ejemplo de Dios con nosotros. Cada vez que Dios nos disciplina, cada vez que Dios nos ajusta, cada vez que Dios nos aprieta, nuestra relación con Él es más íntima. E igual será con nuestros hijos. La disciplina es muy importante, aprenderla a temprana edad. Enseñarles a nuestros hijos a tener parámetros, así como Dios nos pone esos parámetros. Y así como los chicos tienen ese versículo, nosotros tenemos otro para contrarrestar el suyo. Y está en Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es buena y es agradable a Dios. Y es nuestra responsabilidad como padres. No le evadamos. Yo le evadí por muchos años. Debemos instruir a nuestros hijos desde niños a que aprendan a obedecer, a escuchar, a hacer lo que sus padres dicen. Y si es con la palabra de sustento, mucho mejor todavía. Miren el ejemplo del rey David. Un hombre que aprendemos muchas cosas de él, pero él no corrigió a sus hijos. No corrigió a Absalón. Y miren las consecuencias. Una persona que mató, que conspiró contra su propio padre, se volvió contra su padre. Debe ser dolorosísimo como padre tener un hijo que se vuelva contra ti. Yo no sé si lo podría soportar. Pero él no corrigió a su hijo. Por eso los padres tenemos que ser incansables en las enseñanzas a nuestros hijos. No desfallecer, no distraernos. Este es un versículo que nosotros los padres lo leemos muchas veces. Y como todo en el caminar de un creyente, es no solamente leerlo, sino hacerlo. Está en Deuteronomio 6, del 5 al 9. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren la cobertura que da este versículo. Habla que hablarás de las enseñanzas en tu casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Y yo los reto a ustedes, padres, a hacer eso, a estar ahí cuando se levanten tus hijos, cuando se acuesten tus hijos, en tu casa, en el camino,
de hablarles del Señor, de ser padres presentes y no padres ausentes. Y dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos. Algo tan evidente que ya no puedan dejar de ver ellos. Por eso, como padres, nosotros debemos pasar tiempo con nuestros hijos. Tengan la edad que tengan. Así sean grandes ya. Estar siempre con ellos. Yo me acuerdo de un consejo que una vez el pastor Flower me dio a mí hace muchos años y trato de ponerlo en práctica y a veces no puedo. Y me dijo, Martín, tú siempre tienes que tratar de escuchar a tus hijos. Déjalos hablar. El gran problema en los padres es que no dejamos hablar a nuestros hijos. Los interrumpimos, los corregimos. Si ya el escuchar es difícil, porque normalmente cuando tú escuchas, en tu mente estás pensando cómo rebatir ese argumento o cómo complementar ese argumento, y no escuchas. Más aún es difícil escuchar a tus hijos. Porque tú te crees más inteligente, te crees superior, te crees que tienes más experiencia. Y tomas por menos lo que ellos te puedan decir. Y eso es no ser humildes. Algo que el Señor también nos enseña como padres, a ser humildes. Escuchemos a nuestros hijos. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 1:5, dice, irá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Todos podemos aprender, por más crecido espiritualmente, por más exitoso que pueda ser, por más experimentado que pueda ser, todos podemos aprender. Y podemos aprender de tu hijo, de 3, de 5 años. Te puede enseñar. No desperdiciemos ese momento. Quisiera invitar a los músicos, por favor. No podemos olvidar que nosotros estamos con nuestros hijos para enseñarles el camino. Enseñarles el camino a Dios. Nuestra relación con ellos tiene que ser con ellos y Dios. Es la única forma de que nosotros le podamos enseñar el camino. Por ejemplo, el camino del servicio. ¿Cómo puedes enseñarle a tu hijo a servir si tú no sirves? Y es hermoso realmente. Yo acá quiero contar esa historia. Ayer fue en la reunión de varones y yo traje a mi hijo Martín y estoy tratando de tener una relación con él y el servicio. Y lo traje para que cortara los panes. Tenía que abrir 120 panes. Seguro él se quería comer 99 de esos 120 y para él fue todo un trato. De hecho, cortó los primeros 10 y me miró y volteó y estaba con una cara de cansado terrible. Y yo quiero eso, quiero enseñarle a él cómo se debe servir. ¿Qué preparación tiene que tener un hijo de Dios para servirlo? ¿Qué corazón tiene que tener un hijo de Dios para servir? Que no importa lo crecido que tú puedas ser espiritualmente o naturalmente, porque el servicio se hace de corazón. En de repente lo que pueda ser, lo más simple. Y ahí estaba él cortando estos panes y yo estaba feliz realmente. Se comió unos cuantos. Pude acotarlo a 5 de esos 120. Pero eso es lo que nosotros como padres debemos anhelar, enseñar a nuestros hijos a servir, llevarlos al servicio.
Ese es un versículo que para mí significa mucho, porque es muy claro. Y es un versículo que así como Josué en algún punto declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová, que es un buen ejemplo, yo y mi casa serviremos al Señor. Tenemos el ejemplo de David y este versículo que le dice a Salomón su hijo, ya antes de morir. Yo lo he comentado varias veces, nosotros los creyentes tenemos varias Biblias. Yo tengo una Biblia que mi esposa me regaló, estaba viendo la fecha, el 2007, y solamente tengo 2 versículos marcados en esta Biblia y no la voy a marcar más. Es un versículo que denota mi deseo con mis hijos y es otro versículo que está marcado que es mi responsabilidad con mi esposa. Solo 2. Uno está en Primera de Crónicas 28:20 y el otro está en Primera de Pedro 3, versículo 7. Y voy a leer el de Primera de Crónicas. Porque David había sido un hombre de Dios y David había peleado muchas batallas, siempre con Dios. Pero él quería construir la casa de Dios y era su deseo y su anhelo. Y Dios le dijo que él no iba a acabar esa casa, que él había derramado mucha sangre y que él no le iba a acabar. Y ahí es donde nace este anhelo de David de aconsejar a su hijo de qué hacer. Y está en este versículo, Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, mi Dios, estará contigo. Él sabía que su hijo iba a desmayar, que iba a desfallecer, como de repente él también lo hizo en algún punto. Pero él estaba convencido de que Jehová iba a estar con él. Y dice, mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David sabía, y era su anhelo, que su hijo continuara su obra. Y así lo hizo. Y ese debe ser el anhelo de nosotros como padres. Estamos para ayudar a nuestros hijos, a prepararlos para la vida de un creyente. Y creo que nada describe mejor el deseo de nosotros como el Proverbio 23:24, que dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Y ese debe ser nuestro deseo, hermanos. Que pueda pasar el tiempo y que podamos compartir de Dios con nuestros hijos. Vengo ante ti postrado con todo